Muy especial. Cecilia, bienvenida a estos talleres del Ministerio de Educación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Vale. Cecilia nos acompaña desde una de las compañías más representativas en robótica de Latinoamérica. Esta tiene su base principal en Argentina y desde allí exporta tecnología al resto del mundo. Hoy Cecilia, que es nuestra especialista en robótica para primera infancia, para niños de preprimaria y primaria, nos va a estar hablando sobre varios temas muy interesantes. Por ejemplo, hace unos minutos hablábamos con Cecilia y nos daba algunos tips de lo que nos va a contar hoy. No nos adelantó mucho, pero nos decía, por ejemplo, nos hablaba del pensamiento computacional, nos hablaba de algoritmos, programación y nos hablaba mucho del pensamiento convergente y divergente. ¿Sí estoy bien? Perfecto. Todo Ah, eso es bueno, lo que vamos a estar abordando durante esta charla y este encuentro. excelente. Pues mira, te cuento yo para dejarte ya dar paso, te cuento que nos acompañan todos los maestros, muchos de Guatemala, la mayoría de maestros de Guatemala que han estado con nosotros las últimas semanas asistiendo a estas webinars, donde les entregamos, como hoy tú les vas a entregar, un taller muy aplicado a esta contingencia que estamos viviendo en el mundo, a esta contingencia debido al COVID-19, al aislamiento, a las clases en línea, a las clases ni siquiera en línea, sino remotas para muchos, porque tú sabes que muchos no tenemos internet en muchas partes. Entonces, ya para darte paso, bienvenida de nuevo y te dejo ya hablar, voy a poner tu presentación, voy a apagar un poquito mi cámara para que todo ya esté en tus manos. ¿Listo? Bienvenida Cecilia y muchísimas Muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Vale. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Como les decía Fabián, nosotros hoy vamos a estar hablando del pensamiento computacional y qué es, cómo vamos a aplicar esto, que tiene que ver con la programación, con la robótica y sobre todo cómo les vamos a poder trabajar en casa. Entonces hoy vamos a descubrir juntos qué es, por qué es importante trabajarlo y sobre todo cómo trabajarlo sin conectividad. Todo esto relacionado a la robótica educativa. Y para empezar, le voy a pedir a Fabián que ponga el primer ejercicio. Observemos este primer ejercicio. Hubo un problema y debido al COVID que nos está ocupando a todos a nivel mundial, te pido, Fabián, avanza una más. Ahí estamos, perfecto, muchísimas gracias. Nos dice que debido al COVID-19 se incentivó el uso de la bicicleta en todas las ciudades. Y para saber dónde funciona cada una de las bicicletas, nos dan unas series de normativas. A través de esta figura, nosotros tendríamos que definir cuál, cuál de todas las bicicletas cumplirían o no cumplirían con esta normativa. Entonces, a través de un ejercicio vamos a tener que ver cuál sería la normativa correcta. Entonces vamos a tener que ir analizando desde la raíz, que serían las ruedas, qué cuadro podríamos elegir y después de eso, qué manubrio y qué asiento le podríamos poner. Y si seguimos todos estos pasos, observamos que la bicicleta con el B no sería la que cumple la normativa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna que tenga cuadro naranja, manubrio gris y asiento naranja. Veamos otro ejercicio. En este otro ejercicio le pedimos a través de una consigna que escriban paso a paso cuál es la rutina que hace para lavarse los dientes, por ejemplo. Y que cuando terminen de leerla, cuando terminen de hacerla, la lean en voz alta y digan cuáles son los pasos que estuvieron haciendo para lavarse los dientes. Cuando lo quiere hacer otra persona, se da cuenta que empiezan a faltar pasos y que se olvidaron, por ejemplo, de abrir la canilla, abrir el agua o poner la pasta en determinado lugar. Entonces empieza un proceso de reescritura, de volver a escribir lo que hicimos. Y si nosotros creemos que estos dos ejercicios son totalmente diferentes, en realidad no son tan diferentes, porque ambos, si bien tienen consignas muy diferentes, los dos tienen el objetivo de trabajar el pensamiento computacional.
Y entonces, lo que nos vamos a preguntar ahora es, ¿qué es el pensamiento computacional? Y nosotros llamamos pensamiento computacional al proceso de pensamiento humano, es decir, a la manera en la que nosotros pensamos. Pero esta manera en la que nosotros pensamos, en realidad, orientada a la formulación y resolución de problemas. Y que cuando nosotros queremos ver cómo se resuelve ese problema, lo que hacemos es estructurar unos pasos, el paso a paso, que llamamos algoritmo. Entonces, si queremos volver a pensar, el pensamiento computacional es un proceso de pensamiento, es la forma en la que pensamos, que es independiente a la tecnología. Nosotros es la manera en la que pensamos, no importa si es con computadora o sin computadora. Piensen que los dos ejercicios que dimos recién en realidad no tenían computadora. Nosotros le estamos ofreciendo a los chicos una manera en la que resuelvan sus ejercicios y resuelvan el problema. Lo importante es que este pensamiento tiene diferentes bases. Las 5 bases del pensamiento computacional es, por un lado, la descomposición. Es decir, nosotros tenemos un gran problema y lo vamos dividiendo en partes más pequeñas. Por ejemplo, pensemos en un ejercicio concreto. Pensemos, por ejemplo, cuando armamos un rompecabezas. Nosotros descomponemos todas las piezas, vamos viendo cuáles se parecen y a partir de eso vamos uniendo. El gran problema que teníamos con todas las piezas, las fuimos haciendo más chiquititas para resolverlo. Por otro lado, también generalizamos. Buscamos cuáles son los patrones que se repetían. Por ejemplo, asociamos todos los mismos colores porque sabíamos que esas piezas iban a tener algo que ver. Por otro lado, tenemos que hacer un proceso de abstracción, es decir, ver qué partes se parecen. Esto se parece a un árbol. ¿Será un árbol? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo es el árbol, podemos imaginarlo aunque no lo vemos. Y por otro lado, también tenemos que continuamente estar evaluando. ¿Esto corresponde a lo que queremos hacer o no? ¿Lo podemos mejorar? ¿Corresponde a que cumpla con el objetivo? Y si todo esto se da, nosotros lo que vamos haciendo es generando el paso a paso de la resolución. Y nosotros podemos ir poniendo paso a paso cómo resolver un determinado problema. Y eso es lo que generamos con los algoritmos. El algoritmo lo que logra es hacer el paso a paso para resolver ese problema. Que van más allá, como les decía antes, van más allá de la computadora o no computadora. Porque todo esto lo podemos hacer y se lo podemos mandar para que lo hagan nuestros alumnos sin necesidad de estar usando la computadora. Ahora bien, nos preguntamos, hablamos de algoritmos, hablamos de estructuras, de resolver problemas. ¿Es lo mismo pensar pensamiento computacional que programación? En realidad, si bien tienen una misma base, no es lo mismo. La programación en sí es lo que nosotros ejecutamos con la computadora. El algoritmo es lo que nosotros podemos hacer a veces con un papel, a veces con el cuerpo. Para los más chiquititos les hacemos jugar, por ejemplo, con que vayan hacia un lugar, que se tapen los ojos y escuchar órdenes. Todas estas cuestiones tienen que ver con los algoritmos. Pero cuando nosotros generamos un programa, como por ejemplo Scratch, Rustyblock, con el que vamos a usar nosotros, todos esos hablan de un lenguaje de programación. Y ese lenguaje de programación está dado con la computadora. Y ahí tenemos un montón, millones para explorar y cada uno puede explorar el que más le guste. Lo importante es que nosotros con los chicos podamos generar esta lógica de que se pongan a pensar de cómo resolverían el problema y cómo resolverían ese algoritmo. Y que después eso lo pueden pasar tranquilamente
con la computadora a resolver y a mostrar, por ejemplo, crearse su propia calculadora o su propia animación. La programación es el proceso por el cual se diseña, o sea, se hace toda la estructura, se codifica, se escribe el paso a paso y se depura. ¿Qué es depurar? Depurar es encontrar los errores y arreglarlo. ¿Cuántas veces nos pasó de bajarnos un programa o una aplicación con el celular y decir y que nos digan está en beta? ¿Qué significa que está en beta? Significa que está en ese proceso de depuración, en ese proceso de ir encontrándole los errores para mejorarlo. Porque eso es lo bueno. Incentivamos a los chicos a que siempre se puede mejorar. Siempre se puede estar un poquito mejor el programa y la estructura que hayamos hecho nosotros. Siempre podemos mejorarla. Y siempre hay algo que le vamos a poder agregar. Y eso es un poco lo que nos pasa siempre. Que nosotros estamos diciendo, no, pero pará, podemos arreglarlo por acá. No, pero podemos arreglarlo por acá. Eso es lo que nos permite la programación a través de la depuración. Y esto se incluye dentro del trabajo diario para mejorar el pensamiento computacional, para mejorar justamente la lógica de la abstracción. Pero hasta ahora hablamos de robótica, de programación y hablamos de pensamiento computacional. Pero ¿qué tiene que ver la robótica, no? ¿Cuál es el aporte? Porque dijimos al principio de todo que ahí vamos a charlar un poquito sobre robótica. La robótica en realidad son 3 patas. La robótica tiene, por un lado, la programación. Es qué instrucciones tiene que ir haciendo algo para ejecutar su problema. Por otro lado, tenemos la mecánica, toda esa estructura que me va a permitir solucionar algo. Y por otro lado, la electrónica. La electrónica es todo el circuito eléctrico que me permite justamente resolver el problema. Entonces, si volvemos a ver esto, la robótica está compuesta por 3 disciplinas. O sea, esto es muchísimo. Y piensen que gracias a estas 3 disciplinas, todas tienen como una carrera aparte. Y nosotros queremos hacer esas 3 disciplinas en el aula. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar a nivel proyecto. Porque no podríamos estar en una materia sola abarcando todo. Porque no nos dan los tiempos. Somos todos docentes y sabemos lo que es el tiempo del aula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos en grupo, nos dividimos las tareas y hagamos un proyecto que solucione algo que nos preocupe. Entonces, de esa manera estamos trabajando el pensamiento computacional, porque vemos cómo resolver el problema, vemos los algoritmos de cómo resolver ese problema y además nos creamos nosotros esa manera de resolverlo. Lo que nosotros planteamos con el método Rusty es ir un poquito más allá de esos ejercicios cerrados y resolver el paso a paso de un determinado problema, por ejemplo, matemático. Nosotros queremos despertar en los chicos esas ganas de resolver el problema. Eso de decir, yo aporté mi granito de arena, yo hice esto para que esto se solucione. Es que ellos se sientan activos de ese aprendizaje y puedan sentirse capaces de resolver cualquier problema. Los proyectos en realidad nosotros los planteamos como un proceso de encuentro, de comunicación y resolución de problemas. Cada uno de las personas que están en el grupo, nosotros trabajamos en grupo, nunca tratamos de trabajar solos. Y trabajar en grupo no significa presencialmente, ¿eh? A veces podemos mandarnos un mensajito, a veces podemos encontrarnos en algún lugar. Ahora con el COVID, si tenemos suerte, nos mandamos por un WhatsApp, por alguna plataforma, por teléfono. Cada uno va buscando su propia estrategia. Pero lo importante siempre es compartir con un otro. Compartir cómo yo quise llegar a esta solución. Porque aunque creamos que tenemos muchas maneras y muchas personas opinamos lo mismo, en realidad todos pensamos diferentes. La verdad es que
existen tantas maneras de resolver las cosas como personas estén involucradas. Entonces, si cada uno de los participantes puede aportar algo a esa creación, entonces eso se enriquece mucho más. De esta manera, nosotros hacemos un intercambio de conocimientos para la resolución de problemas y la toma de decisiones. De esa manera, logramos que se crean más conexiones y a partir de eso se hace un aprendizaje mucho más significativo, mucho más rico. Insisto con esto de que cuando nosotros nos sentimos parte, aprendemos más. Y eso no es porque lo dice Cecilia, ¿eh? Esto está comprobado, es así y lo dice la neuroeducación. En realidad, las conexiones que nosotros hacemos en nuestro cerebro son mucho más fuertes, hacen como una unión mucho más fuerte cuando nos involucramos. Nosotros cuando trabajamos con nuestro método Rusty, conceptualizamos, va más allá del programa en sí. Va a pensar y decimos, pará, si nosotros lo llevamos a otra realidad, ¿vale igual? ¿Qué cambios tendríamos que hacerlo? Empezamos a hacer hipótesis, empezamos a ver. Y esto también es como trabajar con el método científico. Es como, uy, ¿qué pasó acá? ¿Me sirve esto? ¿No me sirve? ¿Cómo llegué a esta solución? Y voy para atrás. Y estoy continuamente ejercitando eso. Voy para un lado, voy para el otro. Eso genera, por un lado, mucho más nivel de abstracción. Cuanto más me abstraigo, más fuertes son las conexiones neuronales. Y por otro lado, nos obliga a tener una mente imaginativa. Nos obliga a estar continuamente pensando algo nuevo, una nueva manera de resolver. Y quizás lo empezamos a compartir y un compañero nos dice, ¿cómo no se me ocurrió esto? Y uno que decía, uy, yo no lo quería decir porque me parecía medio que no correspondía, y dice, y se encuentra que el otro pensaba algo parecido y potencia, y continuamente una idea que era chiquitica empieza a crecer y a hacerse muy grande. Eso es lo lindo de poder abrirnos hacia el otro y poder trabajar con otros. Mantenernos continuamente como estudiantes activos, activos de nuestro propio aprendizaje. Nosotros creamos con bloques, creamos continuamente con la programación. Nuestro método en Rusty tiene, por un lado, la pata de toda la construcción, y toda esa construcción se hace con bloques. Y esos bloques crea nexos, muy bien Silvia, sí, crea nexos mucho más fuertes. Y estos bloques nos permiten crear a nivel lógico, porque podemos seguir un paso a paso, una estructura de decir, pará, me tengo que concentrar porque esto me tiene que quedar muy igual a esto. Pero por otro lado, va a venir otro chico y nos va a decir, no, pero yo quiero que tenga una rueda acá porque con esa rueda me va a permitir que ande más fuerte o que tenga mayor fuerza con el piso y que mayor fuerza de rozamiento, aunque quizás ni saben que es una fuerza de rozamiento, pero lo ven en la práctica, porque lo practican y lo hacen. Y por otro lado, reflexionamos sobre lo que hicimos. Todo eso me va permitiendo trabajar justamente con estas tres patas. Me va a permitir, la parte de la reflexión, lo que me va a permitir es hacer foco en lo que aprendí y pensar, ¿para qué me sirvió esto? ¿Lo puedo trasladar a otra parte o no? Nuestras bases de trabajo son básicamente el juego. Nosotros aprendemos jugando. Nosotros cuando jugamos probamos, experimentamos, le ponemos ganas. No sé hace cuánto no juegan ustedes. Yo trato de jugar en general bastante seguido. Me gusta jugar con mis sobrinas, con chicos que tenga cerca, con mis alumnos. Cuando nosotros jugamos, nos permitimos experimentar. Y cuando experimentamos, aprendemos. Yo aprendí, por ejemplo, cómo eran las poleas uniendo piezas, uniendo y viendo cómo relacionaba. No es que en la escuela no me lo habían enseñado, sí me lo habían enseñado, pero lo había repetido. Y lo había repetido como paso a paso de lo que tenía que ser una polea y cómo tenían que estar los componentes de la polea.
Cuando me puse yo a hacer las poleas para crear un sistema, ahí entendí para qué servía. Y eso es lo que me permite el juego. El juego me da también todo lo que tiene que ver con la manipulación de elementos, poder hacer cosas con detalle. Todo eso me lo deja cuando experimento.